Qué bueno es ver sus rostros, verles acá. Nos quedamos la semana pasada en las 7 iglesias. ¡Wow! Nos quedamos en Pérgamo, ¿no? Ay. Bueno, vamos a iniciar, a ver. No fue en Pérgamo, fue en Tiatira. Versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. ¿De cuál? Apocalipsis 2:18. Pueden quedarse a sí mismos sentados. Simplemente antes de iniciar a leer, vamos a orar cuando terminen de buscar la cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tienen? Amén. Incline su rostro y oremos 5 minutos. Un par de minutos. Señor, gracias en este tiempo, por este tiempo, Dios, reunidos en tu presencia con mis amados hermanos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, Señor, para poder recibir tu palabra. En este momento, Señor, que vamos a hacer uso de ella, Dios. Que seas tú limpiando, llenando, redarguyendo y convenciendo a través de tu palabra, Dios, a tu pueblo. Que seas tú, Dios, hablando. Te pedimos que tu presencia, que tu amor y tu benevolencia, oh Dios, no hagan falta, pero que estén en abundancia a través de lo que hablamos esta noche. Amén. Y amén. Iniciamos. Dice el mensaje a Tiatira. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Como hablamos la semana pasada, voy a volver a hacer un poco lo que es la introducción que hablamos, ya para que algunos estemos al día. Hablamos que Apocalipsis no significa destrucción, como muchos piensan y tienen por conocimiento, ¿no? Sino que Apocalipsis significa literalmente revelación, ¿no? Significa develar algo que está escondido, oculto o velado. Amén. El libro de Apocalipsis se le fue revelado al apóstol Juan, el apóstol amado, hermano, además de nuestro Señor Jesucristo, en la carne, en lo humano, por decirlo de alguna manera. Cuando Dios le revela el Apocalipsis a Juan, él estaba en la isla de Patmos, había sido enviado allí preso por el emperador Domiciano, pues era uno de los emperadores, o era el emperador que dominaba en ese tiempo los últimos tiempos de los apóstoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya que Juan, el apóstol Juan, fue el último apóstol en pie. Y en sus hombros estaba lo que podríamos decir la responsabilidad de las iglesias. Dios hacía cosas muy bonitas a través de él, y lo último que hizo fue revelarle todos los acontecimientos del fin de siglo. Amén. Y algo de lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es lo que Dios, o lo que Jesús literalmente le reveló a Juan acerca de su iglesia, acerca de la iglesia, gloria al Señor, tanto del tiempo contemporáneo de Juan como de toda la expansión de la iglesia en todos los tiempos, hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga en las nubes y se lleve a su pueblo. Amén. Cuando Cristo retorne en el día del arrebatamiento, ahí termina el día de la iglesia y empiezan otros eventos. Pero nosotros nos vamos a enfocar precisamente, como iniciamos la semana pasada, leímos acerca del mensaje a Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Hoy vamos a continuar con Tiatira, y si nos da tiempo, con algunas otras de las iglesias. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros esta noche. Yo quiero que usted mire al que está a su lado y le diga: hermano, Dios tiene una palabra para usted hoy. Dígale, Dios tiene una palabra. Así que abra sus oídos. Dígale, abra sus oídos. Si no, se los voy a dar ahí para que escuche. Gloria al Señor. Bueno, iniciamos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Lo primero, como hablamos la semana pasada, cuando habla del ángel de la iglesia, se refiere literalmente al pastor, al líder. El líder, el pastor, es quien tiene compromiso con Dios, literalmente, de cómo su casa está funcionando, de cómo las cosas van caminando. Es la persona que tiene
la responsabilidad de Dios para guiar su casa. Recuerde que el pastor tiene la responsabilidad o tres responsabilidades inicialmente en cuanto a la grey, a la casa, a la embajada de Cristo en esta tierra, que es la iglesia. Tiene la responsabilidad de guiarla a través de la palabra y la revelación de Dios. Esto es algo importante, que podamos comprender esto, porque no se trata de que los pastores deben de guiar a las iglesias o a la iglesia a su manera y a su antojo o para su beneficio. Tiene que hacerlo de acuerdo a lo prescrito por Dios en su palabra, porque no es la iglesia de los pastores, es la iglesia de Dios, y los pastores somos administradores de los ministerios del Señor. Amén. Amén. Entonces, tienen que guiar, aparte también tienen que alimentar al pueblo. Amén. Tienen que alimentar y tienen que proteger las ovejas del Señor. Entonces, por esta razón entonces Dios le habla a los pastores, Dios le habla al ángel y le dice, en este momento le habla a Tiatira. Tiatira era un lugar específicamente, como les comenté, que estaba ubicado en lo que hoy, o sea, en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Estaba aproximadamente a 65 kilómetros al norte de Efesios, me parece, o de Pérgamo. Estaban todas regadas en Turquía, ¿no? Bueno, y el contexto de vida en el que aquellas personas se encontraban, había mucha actividad espiritual, habían muchas corrientes de religiones, prenocticismo, habían religiones satánicas literalmente, y había mucha idolatría. De hecho, en aquel lugar había en aquel tiempo un templo dedicado a Zeus, un dios pagano, griego, y bueno, habían templos dedicados también a Diana y a muchísimas otras. O sea, que espiritualmente Tiatira también era un lugar que espiritualmente estaba muy cargado. Y Dios conocía, como habla en los primeros versículos, dice que Él es quien anda en medio de los candeleros. En otras palabras, de la iglesia, porque los candeleros son representación de la iglesia. Y quiero que comprenda, claro, que cuando Dios habla en este momento, Él habla precisamente bajo un contexto en el cual está viviendo la iglesia. Y cuando Dios dice, yo veo lo que está pasando en mi iglesia, Él lo que está diciendo es, yo sé lo que pasa alrededor de la iglesia, dentro de la iglesia también. Y yo sé cada detalle del corazón de cada hermano. Y en este momento, Él le habla al pastor, le dice, escribe el ángel de la iglesia, dice, el Hijo de Dios, Él se presenta como quien Él es, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué tiene ojos como llama de fuego? La palabra establece que Él escudriña la mente y el corazón del hombre hasta lo más profundo. De hecho, el salmista David declara en el Salmo 39, y él dice, no está la palabra en mi boca cuando ya aún tú sabes lo que yo voy a decir. Dios conoce lo que está en el corazón del hombre, lo que está en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia, de los líderes, del líder de jóvenes, de los diáconos, de cada miembro, por sencillo que sea. Entonces, cuando habla aquí acerca de que Él tiene ojos como de llama, de fuego, está diciendo, yo lo veo todo. ¿Qué haces tú en tu vida que yo no pueda ver? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo actúas tú en tu vida diaria, secular, que yo no pueda ver? ¿Cómo está afectando tu testimonio a la iglesia? Yo no puedo ver. ¿Qué haces en tu diario vivir, en tu casa, en tu trabajo, con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con la gente que no conoce a Dios? ¿Estás tú destruyendo el testimonio de la casa de Dios, o estás tú construyendo con tu testimonio la casa de Dios? Yo lo veo, es lo que Dios está diciendo. Yo lo veo todo, dice, y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto, ¿por qué hace semejanza al bronce bruñido? Recuerde que en el altar de bronce
normalmente era donde se hacía la ofrenda, ¿no? Y se quemaba, perdón, la ofrenda. Y el bronce hace representación de fortaleza y de soporte, ¿no? Porque aguantaba el fuego y era allí donde se quemaba todo, ¿no? Entonces cuando él dice, yo tengo pies como de bronce bruñido, o sea, yo tengo la fortaleza, ¿pero para qué? Para destruir a mis enemigos, para destruir a los que hacen afrenta al crecimiento de mi iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio. Wow. Algo que me encanta es que lo primero que Dios hace es que reconoce en qué estaban basadas las obras del pueblo del Señor. Y esto es algo muy importante que nosotros podamos comprender. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia y le sirven al Señor, pero su servicio al Señor no es tan basado en lo mismo que la palabra de Dios establece. Y Él dice, tus obras, yo conozco tus obras, dice amor, fe, servicio y paciencia. Esa era la base del servicio de esta gente. El amor, la fe en el Señor y la paciencia. Amén. Y esto es importante que nosotros podamos reflexionar. ¿Cómo queremos crecer en el Señor? ¿Cuál es la base de nuestro servicio al Señor? ¿Cómo podemos aportar más a la casa del Señor? ¿Es el amor el centro de nuestro servicio al Señor? ¿Qué es el amor en sí? Amén. Entonces, lo primero que Dios hace es que reconoce buenas cualidades de la iglesia del Señor. Y dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Y aún más elogia que no solamente está basada, sus obras no solamente están basadas en el amor, en el servicio y en la paciencia, sino que están alcanzando mucho más de lo que inicialmente estaban haciendo. Están logrando, están creciendo. Y Dios lo reconoce. Dios reconoce cuando hacemos algo bueno. A Dios no se le escapa. Amén. Amén. Entonces, continúa diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Son grandes o pequeñas, no lo menciona. Son pocas, es lo que él dice. Dice, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Para comprender un poquito mejor quién era Jezabel. En este momento no se ponen de acuerdo los exegetas bíblicos si en realidad Jezabel era una persona, o sea, era el nombre de la persona a quien Dios le estaba hablando. Pero Dios está hablando de una actitud, de una doctrina específica. Lo que tiene la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? ¿Qué hacía? Si vamos a los libros antiguos de Reyes y libros más atrás, habla de Jezabel. Jezabel era una reina pagana que llevó el pueblo del Señor, trajo idolatría al pueblo del Señor. Cuando habla de fornicación, está hablando de fornicación espiritual, porque trajo idolatría al pueblo del Señor. También había matado a muchísimos siervos del Señor, como por ejemplo, podríamos hacer mención lo que hizo la Iglesia Católica en ciertos tiempos, en los tiempos de la Santa Inquisición, por ejemplo. Son referencias, ¿no? Amén. Entonces, cuando habla de Jezabel, está hablando de una mujer que estaba entrando doctrinas falsas dentro de la iglesia. Doctrinas gnosticistas. Estas doctrinas creían que como el cuerpo no va a ir al cielo, sino el espíritu, no importa si el cuerpo se corrompe, porque al final de la muerte el cuerpo se queda en la tierra, se pudre, pero el espíritu va a Dios. Entonces, lo que sostiene, uno de los conceptos que sostiene o sostenía esta doctrina, que todavía se practica en muchos lugares y en ciertas religiones, la depravación sexual, es que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Al final lo que importa es que tu espíritu
esté ¿qué? Limpio, porque Él es el que va a Dios, tu cuerpo no. Entonces, de esta manera sutil, enseñando estas cosas, ¿qué hacían? Hacían fornicar, no solamente físicamente, también espiritualmente al pueblo. También, como muchísimas otras cosas enseñaba. Y cuando Dios le habla al ángel de la iglesia, lo más probable es que él en realidad no estaba al tanto 100% de lo que estaba pasando. Porque al principio dice y reconoce buenas cosas de la iglesia. Esto quiere decir que probablemente los líderes centrales o el pastor no estaba al tanto de lo que está pasando. A veces pasan cosas dentro de la iglesia que no necesariamente los pastores lo saben. Pero que los pastores no lo sepan no quiere decir que Dios no lo sabe. Y esto es importante, mi amado, que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque yo como líder de la casa, yo como pastor de la casa, puedo darle a usted un liderazgo o puedo darle a usted la oportunidad de hacer cualquier cosa. Pero el corazón suyo lo conoce Dios. Si usted obra y opera en pecado y en maldad y con malas intenciones, su problema no es conmigo, mi amado. Su problema es directamente con Dios. Y lo que Dios le estaba diciendo al líder de esta casa es: yo conozco lo que tienen dobles intenciones dentro de la iglesia. Yo sé lo que ellos quieren. Amén. Y tenemos testimonios, y hablamos de esto la semana pasada. Hay tres tipos de personas que hacen daño dentro de las iglesias. La primera es la que hace daño y a veces ni siquiera se da cuenta, ¿no? Porque son personas un poco neófitas en cierta forma de vivir y de actuar, ¿no? Y hacen daño porque maldicen, critican, hacen un sinnúmero de cosas. Pero también hay estos hermanos que saben que hacen daño, que lo tienen presente y que saben que no están en nada en la iglesia, pero por alguna razón están en la iglesia, porque tienen un propósito secundario. Pero también hay agentes enviados. Se han visto en iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que envían sacerdotisas satánicas a los cultos de adoración, personas que llegan a la iglesia y llegan a estar a ciertas posiciones dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de estos enviados en la iglesia? Traer un ambiente espiritual muerto, de muerte espiritual, traer disensiones, traer caída, traer al mismo infierno dentro de la iglesia. Ahora bien, es tiempo, mi amado, que usted sepa que Dios no se le escapa a ninguna de estas cosas. Por eso es necesario que cada uno anhele ser como Dios quiere que seamos, y que seamos parte del pueblo, que sus obras están basadas en el amor a Él, que sus obras están basadas en el primer amor, como le habla a la iglesia de Éfeso. Que nosotros pretendamos, deseamos, nos esforcemos y practiquemos la paciencia, practiquemos la piedad, porque esto es de alabar, esto es de bendecir, esto es de que el Espíritu Santo viva en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y Dios tiene compromiso con este tipo de personas. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén. Amén. Fíjese algo. Hay algo importante que debemos de aprender, y es acerca de nuestra salvación. En el libro de Hebreos dice que el que persevera en el pecado, ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino que le espera una horrenda expectación de juicio. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que debemos procurar tener el sello de nuestra salvación. Vemos aquí que Dios le está hablando a esta gente, le está diciendo: yo le estoy dando tiempo que se arrepientan, vuélvanse al Señor, dejen sus malas obras. Amén. Dejen sus malas obras, porque el plan de Dios no es condenar a nadie, sino que todos accedan al arrepentimiento. Pero Dios, así como es amor, también castiga. Y sigue diciendo: he aquí, yo la arrojo en cama,
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Amén. Wow, tremendo esto. Tremendo esto. Amado, quiero hacerles un llamado a que no seamos más del montón que va a la iglesia. Que deseemos realmente una verdadera relación con el Señor. Que deseemos realmente ser lo que Él espera ser de nosotros. Que podamos alcanzar lo que Cristo logró cuando Cristo estaba acá, que iba a ser bautizado. ¿Qué dice la palabra? Dice que apareció una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pastor, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. No es imposible, porque si muchos han logrado, si muchos han alcanzado ser de bendición para la casa del Señor, si muchos han sido grandes hombres y mujeres de Dios en humildad, en amor, en paciencia, en servicio, ¿por qué yo no puedo alcanzarlo? Porque esto es de elogiar, y este es el propósito del Señor para su iglesia. Vamos a pasar al capítulo 3 de Apocalipsis, y dice una vez más, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Una vez más habla acerca de las 7 estrellas, refiriéndose a los pastores, ¿no? Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, dice: yo conozco tus obras, dice, y que tienes nombre de que vives, dice, pero estás muerto. Escuche esto, que se ventila aquí. Por eso quiero hablar a vuestros corazones, mis amados. Y lo que Dios le está diciendo es: hay dentro de la iglesia personas que aparentan un fuego, que aparentan una vida, que aparentan algo que no lo son. Tienen un nombre, es una apariencia ese nombre. Es lo que Dios está diciendo. Y hay personas que se entregan al pecado, hacen cualquier cosa en cualquier momento determinado. No importa, está bien. Nadie me va a ver, yo voy a ir aquí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Claro que el pastor no te va a ver. Claro que el líder no te va a ver. Claro que fulano, mengano, sultano no están allí. Pero quien tiene que estar allí, amado, está allí. Quien tiene que ver, lo va a ver. Entonces, es tiempo. Siempre me acuerdo de esta historia de Josué. Cuando Josué estaba en guerra, que se le apareció el ángel de Jehová, Josué sacó la espada y lo puso y le dijo: dime, ¿tú eres de los que están en contra o tú eres de los que están con nosotros? Entonces es tiempo, mi amado, gloria al Señor, que la iglesia pueda reflexionar en esto y conteste la pregunta de Josué: ¿estás a favor o estás en contra? Es tiempo, mi amado, que tomemos una definición. ¿Por qué les hablo esto? Porque estamos en los tiempos finales, mis amados. Todas las profecías que están en este libro se están cumpliendo. Todas las cosas están caminando paso por paso al cumplimiento profético que Dios habla. La ciencia en los últimos tiempos se aumentará. Hay cosas que yo me pongo a ver en el internet que me sorprendo. Ya están hablando incluso de llamadas holográficas. Hay un sinnúmero de cosas que están pasando. Hay un sinnúmero de cosas que están haciendo que la palabra de Dios se cumpla. Mi amado, y no es tiempo de dormir. No es tiempo de estar entretenido en las cosas que el mundo, las redes sociales, los hermanos, los amigos nos quieren entretener. Es tiempo, mi amado, de despertar. Es tiempo de entender que estoy o no estoy. Es tiempo de tomarlo en serio. Es tiempo de pararle al Señor, aleluya, de pararse en el Señor, de ponerle un stop al diablo en nuestros hijos, de ponerle un stop al diablo en nuestras vidas, de ponerle un stop al diablo en nuestra familia, de ponerle un stop al diablo en todas las cosas que estamos viviendo. Pero es tiempo de que tengamos
carácter. Es tiempo, mi amado, que no vivamos una doble vida, que no vivamos una doble cara, que entendamos, mi amado, que Dios está con los que son reales y, aleluya, y correctos en Él. Ese es el llamado que Dios nos está hablando. Y yo quiero ser claro en esto, porque ellos andan muchas religiones y muchas sectas y muchos pastores y muchas iglesias que están siendo permisivas en muchas cosas. Y esto me entristece. Hay pastores, hay personas que le permiten un sinnúmero de cosas a su iglesia o a ciertos miembros, ya sea, qué sé yo, beber o fumar o hacer un sinnúmero de cosas porque ellos tienen ciertos privilegios, porque reciben algún tipo de beneficio o tienen algún tipo de amistad específicamente. Mi amado, la amistad mía con todos los hermanos de la iglesia acaba donde está la palabra de Dios. Aleluya. El amor mío, aleluya, con cualquiera de los hermanos termina donde está la palabra del Señor. Yo no voy a adulterar la palabra del Señor. Yo no voy a traspasar la palabra del Señor. Usted es o no es. Y es lo que Dios quiere que usted entienda. Aleluya. Gloria a Dios. Es así, mi amado. Es así. Pero es tiempo, mi amado, que nosotros podamos avivar ese fuego del Espíritu. Yo quiero que usted entienda algo. Yo he sido cristiano toda mi vida, desde pequeño. Y hay tiempos que de verdad anhelaría volverlos a vivir. Porque fueron tiempos en la presencia del Señor únicos, increíbles, yo creo irrepetibles. Tiempo en lo que yo me gocé y en lo que yo veía literalmente la gloria de Dios día tras día en mi vida, experiencia tras experiencia. Mi amado, porque Dios es real. La vida cristiana es una vida de gozo. La vida cristiana es una vida de crecimiento. Mi amado, la vida cristiana no es una vida aburrida. La vida, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros lo conocemos a Él. No estoy hablando de los que tienen careta. No estoy hablando de los que están en la iglesia porque no quieren gastar el dinero que se gastan en el mundo. No estoy hablando de los que están en la iglesia porque su esposa, su marido, fulano, mengano, lo obliga a ir a la iglesia. Estoy hablando de los que tienen una relación con Dios. De los que conocen a Dios, de que cuando van a la intimidad le dicen: Señor, mira esto, y Dios les habla y le contesta. Aquellos que conocen el rostro, aleluya, de aquel que caminó en esta tierra un día. Esa gente, amado, se goza en su presencia, aunque estén en tribulaciones. Esa gente ve en su gloria, aunque estén en dificultades. Esa gente no se dobla, aunque vengan tribulaciones y problemas. Esa gente sigue caminando por encima de la enfermedad, por encima de la deuda, por encima de la escasez, por encima del desaliento, por encima de la tristeza, por encima de la muerte. Y aunque venga el mismo enemigo y se le ponga enfrente, ellos dicen: yo voy a seguir a Cristo mi Maestro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, servirle al Señor es bello. Servirle al Señor es hermoso. Servirle al Señor es el mejor privilegio que existe en todo el planeta. Gloria al Señor, es bello, es bello. Yo recuerdo que nosotros íbamos a unos retiros que estaban en un politécnico allá en Higüey. Y bueno, yo era líder juvenil y recuerdo el último retiro en el que estuve realmente de lleno. Allí fue que Dios me dio una bendición, que esa bendición me dio otra bendición, que es mi esposa y después mi niño. Recuerdo, wow, ese ambiente de su presencia. Recuerdo que Dios habló a mi vida de una forma audible, tremenda en aquel lugar. Recuerdo, mi amado. Recuerdo que ahí fue donde Dios puso las bases de mi relación con Él. Ahí fue donde yo pude conocerlo realmente. Y donde Dios se me reveló y me dijo: mira, yo estoy aquí, yo soy real. Yo no soy una historia, yo no soy un cuento. Amén. Gloria al Señor. Porque, amados, es necesario que nosotros podamos conocerlo a Él personalmente. Yo puedo hablarle muchas cosas. Yo puedo decirle mis experiencias. Yo puedo hablarle lo que he vivido con Dios.
Pero usted tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Amén. Tiene que pasarlo, tiene que conocerlo. Mi amado, cuando usted conoce a Dios, óyeme, todo se para, todo se detiene, todo cambia, todo tiene un sentido distinto. Caminas diferente, hablas diferente, tus planes cambian, tu vida es diferente. Amén. Porque nadie que haya conocido al Señor ha vuelto a ser igual. Amén. Amén. Así que, de verdad, mi deseo, amado, es que podamos conocer a ese Cristo de la cruz. Es que podamos conocer a ese que prometió que iba a volver y va a volver. Mi deseo, mi amado, es motivarte a que si hay algún tipo de desánimo en tu vida, si hay algún tipo de careta en tu vida, si hay algo en tu vida que te aleja de lo genuino que es servirle al Señor, lo dejes hoy. Amén. Lo dejes hoy. Y le pidas al Señor que te bautice con su Espíritu Santo. Amén. Que te ponga a hablar en lenguas, que profetices, que veas su gloria, que puedas sentirlo cada mañana, en cada tiempo, en cada lugar, donde quiera que estés. Mi amado, no hay nada en este mundo como estar con Él. Amén. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que ya están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué Dios le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído? En un momento determinado en el libro de Gálatas, Pablo le habla a los de Gálatas también, porque ellos estaban enfrentando el mismo problema, o un poco parecido. Cuando habla aquí de que se acuerde de lo que habían oído y aprendido, está hablando de la doctrina, está hablando de lo que habían aprendido de Cristo. Amén. Porque ellos tenían influencias de doctrinas y de idolatrías y de muchas cosas raras que a veces aparecen en la iglesia contemporánea. A veces pasan cosas raras dentro de la iglesia. Les comenté que me sorprendió una iglesia que en sus grupos juveniles practican yoga, y yo me quedé sorprendido con la boca abierta. Digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y yo digo, ¿y será que no leen la Biblia o que no conocen al Señor? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, cuando Dios le dice aquí, mira, es tiempo que recuerdes lo que yo te hablé, la doctrina real del Evangelio. Cristo es la doctrina real del Evangelio. Él es el centro. Él es el centro de la doctrina del Evangelio. Él es el Evangelio. Entonces acuérdate que no puedes irte ni a derecha ni a izquierda, que no puedes salirte de allí, que no puedes adulterar la palabra del Señor, que no puedes adulterar la santidad del Señor, que tienes que mantenerte derecho, correcto. Amén. Porque eso es lo que Dios anhela. Dios se complace en la santidad de su pueblo. Dios se complace, aleluya, en que su pueblo se guarde para Él. Porque así es como Él quiere encontrarnos limpios y puros, como una novia ataviada, para cuando Él llegue, cuando Él venga, cuando las trompetas suenen, que estemos realmente preparados. Mi amado, ese evento será una realidad. Gloria a Dios. Yo quiero que analicemos hoy. Si fuese hoy, ahora mismo, si fuese mañana por la mañana, ¿nos iremos nosotros? ¿O seremos de los que nos quedaremos y diremos, Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me preparé antes sabiendo la verdad? Nada nos ata. Mi amado, a veces, escuche algo. Aquí no solamente se le habla en conversos, se le está hablando a personas dentro de la iglesia.
a personas que dentro de la iglesia tienen ciertas cosas que los atan al mundo. Y de eso es que él está hablando aquí. Porque hay personas dentro de la iglesia que quieren lo bueno del mundo y lo bueno de Dios. Mi amado, y así no se puede. Es lamentable, pero no se puede. O una cosa o la otra. Amén. Amén. Y yo les digo que si entramos del todo acá y lo disfrutamos y nos entregamos, mi amado, no hay gozo más grande. Cuando veas atrás dirás, wow, de cuántas cosas bellas me he perdido en el Señor. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Jesús. Y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, escuche esto, escuche esa palabra, si no velas, si no estás preparado, vendré sobre ti como ladrón, dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hablando del rapto y hablando de nuestra salvación, es literal la referencia. Amén. Amén. Es literal la referencia. ¿Qué está diciéndonos? ¿Qué está ventilando la palabra del Señor? Claro que Cristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que velar. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca. Porque Él dice que si nosotros no lo confesamos aquí, Él no nos va a confesar allí tampoco delante del Padre. Amén. Amén. Entonces esto es clave lo que está hablando la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué habla esto? Porque habemos muchas personas, incluso yo conozco personas que dicen, mira, yo voy a la iglesia, yo amo al Señor, yo hago mi culto en mi casa, yo adoro, yo esto. Pero en realidad están buscando excusas para hacer las cosas como quieren y de la manera que quieren. Y quiero ser muy sincero, mi amado. Porque es lo que la palabra está hablando. Mi amado, tómate tu tiempo, haz lo que quieras hacer, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y Dios está hablando claro. Si tú no estás preparado, vendré a ti. ¿Qué pasa con las 10 vírgenes? Es lo mismo. Dame de tu aceite. Ahí viene el novio. No. Nosotros tenemos aceite suficiente. Vayan, busquen, prepárense. Cuando llegó el novio encontró 5 preparadas y 5 que no estaban preparadas. Esto es clave que podamos comprenderlo. Gloria al Señor. Entonces, Sergio, por favor, si puedes venir y cantamos una canción.